Queridos hermanos, la ley judía en tiempo de Jesús reconocía a cada individuo adulto el derecho de leer las escrituras en la sinagoga y de agregar alguna explicación a la manera de la homilía. Ninguno en Nazaret niega a Jesús este derecho, por eso nos lo encontramos hoy enseñando en la sinagoga. El problema para los paisanos de Jesús está más bien en el hecho que durante los primeros 30 años de la vida de Jesús, Él fue uno más en el pueblo. Entonces, cuando se pone a proferir palabras de sabiduría y a realizar curaciones milagrosas, ellos se preguntan, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Qué es esta sabiduría que se le dio y estos milagros que realiza por medio de sus manos? ¿No es el carpintero? Y no teniendo el coraje de sacar las conclusiones de los hechos, simplemente rechazan los hechos. En el Evangelio, según San Marcos, estamos comenzando el capítulo 6. Cristo ya entró en el país de los paganos, ya comenzó a liberar del mal, también entre los paganos, es decir, del hombre en cuanto tal, no el hombre, el varón o la mujer vinculado a una cultura o una religión, porque Dios se encarnó para todos, todos los seres humanos, desde Adán y Eva hasta el último, estamos llamados al encuentro con Él. En el territorio de Israel curó a la hemorroísa y resucitó a la hija de Jairo, veíamos el domingo pasado. Episodios estos que nos remiten al número 12, signo de las 12 tribus de Israel. Por lo que parece lógico que Marcos entienda que la situación de la sinagoga es para todo el pueblo, todos están llamados. Sabemos que Jesús nunca ha buscado el poder. Poder y autoridad son dos realidades muy diversas que no van necesariamente juntas. Poder significa poder económico, significa poder militar, poder de policía. Uno puede tener mucho poder, pero no tener autoridad, porque es un corrupto. ¿Y por qué hacen lo que digo? Porque me tienen miedo. Inversamente, otro puede ejercitar una gran autoridad sin detentar ningún poder, sin tener ningún poder de coacción, de obligación, de quitarte algo o de obligarte por la fuerza. Jesús habla y obra con autoridad, pero rechaza ejercer el poder. Jesús nunca utilizó un signo para probar su poder. Jesús nunca utilizó un signo, un milagro para probar algo. Cuando Dios en el Antiguo Testamento envía a Ezequiel a anunciar su palabra al pueblo de Israel, como escuchábamos en la primera lectura, a un pueblo rebelde, cabeza dura, no le da ningún poder especial que pueda forzar la adhesión del pueblo. Lo invita simplemente a hablar con autoridad. Tú les dirás, así habla el Señor Dios. Entonces, sea que escuchen o rechacen escuchar, es problema de ellos sabrán que hay un profeta en medio suyo. Sus conciudadanos quedaban asombrados por su sabiduría y dado que lo conocían como el hijo de María, el carpintero, que había vivido en medio de ellos, en lugar de acogerlo con fe, se escandalizan de él. Este hecho es comprensible porque la familiaridad en el plano humano hace difícil ir más allá y abrirse a la dimensión sobrenatural, a lo divino. Como también en el trato cotidiano con las personas que tenemos confianza, que convivimos todos los días, que por ahí no cuidamos las maneras, los modos y las formas, muchas veces ante el conocido nos portamos mal o expresamos coraje, enfado, sentimientos negativos, que tal vez ante una visita no, lo cual está muy bien, es lógico que así sea, pero con esto significamos que la familiaridad en el plano humano hace difícil tener el cuidado requerido para el trato mismo que todos merecemos, como también para reconocer lo sobrenatural, lo que viene de Dios. A ellos les resulta difícil creer que este carpintero sea el Hijo de Dios. Jesús mismo les pone como ejemplo la experiencia de los profetas de Israel, que precisamente en su patria habían sido objeto de desprecio y se identifica con ellos. Debido a esta cerrazón espiritual, Jesús no pudo realizar en Nazaret ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. De hecho, los milagros de Cristo no son una exhibición de poder, sino que son signos del amor de Dios que actúa allí
donde encuentra la fe del hombre, en reciprocidad. Orígenes escribía: así como para los cuerpos hay una atracción natural de unos hacia otros, como el imán al hierro, así esa fe ejerce una atracción sobre el poder divino. Dios no quiere imponerse, quiere proponerse y que nosotros lo aceptemos en una relación recíproca. Hay momentos, hermanos, en la historia de la Iglesia en que algunos de los miembros de la jerarquía quisieron utilizar el poder para imponer el mensaje de Cristo. Cada vez que lo intentaron, los resultados fueron desastrosos. Cuando en vez fueron fieles a su verdadera misión, esta fidelidad que los mueve a dar la prioridad a Dios y a los necesitados, espiritual y materialmente hablando, aún en medio de persecuciones, el reino crece. San Pablo aprende y le recuerda a los corintios que él no les habló con gran demostración de poder, sino con una gran debilidad, en la humildad. Jesús no vino como un gran sacerdote ni como rey político, vino como profeta y se escapó cuando la gente lo quiso hacer rey, ¿se acuerdan? Después de la multiplicación de los panes. Él es el último de los profetas dotado de una autoridad radical. ¿Por qué? Porque pronuncia las palabras de Dios de la boca del mismo Dios. Jesús, por la encarnación, es verdadero Dios y verdadero hombre. Desde su resurrección en adelante, Él está presente en su pueblo, sobre todo en la Eucaristía, y cuando este pueblo se abre a su presencia, es una dimensión o una consecuencia sorprendente del misterio de la encarnación, que su autoridad sea ejercida por seres humanos ordinarios y falibles, que fueron elegidos y llamados a diversos tipos de servicios en el seno de la comunidad cristiana, comenzando por el obispo de Roma, el Papa Francisco, por quien siempre debemos orar, sobre todo hace poquito celebrábamos el 29 de junio, el día de San Pedro y San Pablo, el Papa como sucesor del apóstol Pedro, y también rezar por todos los pastores de la Iglesia del pueblo de Dios. El episodio del Evangelio, hermanos, nos enseña algo importante. Jesús nos deja libres, propone, como dijimos, no impone sus dones. Aquel día, ante el rechazo de sus paisanos, Jesús no se abandonó a amenazas e inventivas. No dijo, indignado como cuentan que hizo Publio Escipión, el africano, dejando Roma: ingrata patria, no tendrás mis huesos, porque había ayudado a conquistar Cartago y bueno, luego le pagaron mal los romanos. Sencillamente se marchó a otro lugar Jesús, no hizo ninguna declamación ni amenaza. Una vez, ¿se acuerdan?, no fue recibido en cierto pueblo y los discípulos indignados le propusieron hacer bajar fuego del cielo, pero Jesús los miró y los reprendió. Así actúa también Dios hoy. Dios, podríamos decir, es tímido, tiene mucho más respeto de nuestra libertad que la que tenemos nosotros mismos los unos de los otros. Esto crea una gran responsabilidad. San Agustín decía: timio iesum transeúntem, temo a Jesús que pasa. Podría en efecto pasar Jesús sin que uno se percate, pasar sin que uno esté dispuesto a recibirlo. Podríamos hacer quizás un examen de conciencia preguntándonos en qué ocasiones en nuestra vida buscamos ejercer poder o control sobre los otros. Hay en cada ser humano una sed innata de poder. ¿Cuántas veces nos dejamos guiar sutilmente o no tan sutilmente por esta sed de poder y control? ¿Estamos atentos a los profetas despojados de todo poder, pero que hablan con autoridad? ¿O estamos más bien fascinados por aquellos que ejercitan el poder? Sería triste que sigamos rechazando a Jesús en su propia casa, que somos nosotros, no aceptándolo como el profeta y Mesías que ordena nuestras prioridades y da sentido a nuestra existencia. El Papa Benedicto XVI decía el 8 de julio del 2013, parece que Jesús, como se dice, se da a sí mismo una razón de la mala acogida que encuentra en Nazaret. En cambio, al final del relato, encontramos una observación que dice precisamente lo contrario. El evangelista, sigue diciendo Benedicto, escribe
que Jesús se admiraba de su falta de fe. Al estupor de sus conciudadanos que se escandalizan, corresponde el asombro de Jesús. También él, en cierto sentido, se escandaliza, aunque sabe que ningún profeta es bien recibido en su patria. Sin embargo, la cerrazón de corazón de su gente le resulta oscura, impenetrable, dice Benedicto. ¿Cómo es posible que no reconozcan la luz de la verdad? ¿Por qué no se abren a la bondad de Dios que quiso compartir nuestra humanidad? De hecho, el hombre Jesús de Nazaret es la transparencia de Dios. En él Dios habita plenamente, y mientras nosotros siempre buscamos otros signos, otros prodigios, otros milagros, no nos damos cuenta de que el verdadero signo es Él. Termina diciendo Benedicto, Dios hecho carne. Él es el milagro más grande del universo, todo el amor de Dios contenido en un corazón humano, en el rostro de un hombre. Quien entendió verdaderamente esta realidad es la Virgen María, bienaventurada porque creyó. María no se escandalizó de su Hijo. Su asombro por él está lleno de fe, lleno de amor y de alegría, al verlo tan humano y tan divino a la vez. Así entonces, hermanos, aprendamos de ella, nuestra Madre en la fe, a reconocer en la humanidad de Cristo la revelación perfecta de Dios. Nosotros somos su gente, su Nazaret, su pueblo. No cerremos nuestro corazón ante Él. No dejemos de escuchar y de tratar de vivir su palabra de todo corazón.